Patricia, Carlos, Ana, Javier, ¿qué tal estáis? Bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre actualidad política nacional. El otro día ya el primer debate ya nos dio para no poder sacar a hablar el tema de los presupuestos. Hoy es lo que nos vamos a dedicar porque seguro que da para toda la hora. Y bueno, Carlos, cuéntame en qué momento crees que están que no salen para adelante los presupuestos. Cuéntame cuál es un poco tu idea, tu opinión, o si quieres ponernos en contexto primero y luego ya ir adentrándonos en el tema. Bueno, pues yo comenzaría diciendo que parece ser que Sánchez ha cambiado de táctica, ¿no? Respecto a sus primeros planteamientos, ¿no? Parece que ha optado por esperar a esos congresos de Junts y Esquerra, ¿no? Que estaban previstos para finales de mes. Y de esta forma conseguir un poco ganar tiempo, ¿no? Y permitir pues que estos partidos se reorganicen internamente y que puedan negociar desde una posición más estable, ¿no? Por tanto, yo creo que la estrategia del gobierno pues, va a estar centrada en lograr acuerdos con los actores independentistas, especialmente con Junts, cuya relación pues, ha sido tensa, ¿no? En estos últimos meses y Junts en muchas ocasiones ha tumbado las iniciativas del gobierno. Patricia, Bueno, pues nada, todos sabemos más o menos lo que Sánchez siempre hace algo para sacar rédito y para sacar su propio rédito, por supuesto, tiene que darle ventaja, digamos, a sus acólitos, como en este caso ha dicho Carlos, a Junts, y eso que Puigdemont estaba ahí como que sí, pero no, no, pero sí. Evidentemente ellos también quieren sacar su propio beneficio y es complicado el tema de los presupuestos porque recordemos que es muy importante que se apruebe la senda de déficit. Esta senda se ha quedado, digamos, paralizada en un primer paso para aprobar esos presupuestos generales del Estado, ya que Junts, como he dicho anteriormente, pues le exige como una nueva senda que permita pues más gasto realmente para Cataluña. Y es que recordemos que si no se aprueba esa senda de déficit que está paralizada, digamos, no pueden salir adelante los presupuestos, porque es ese el primer paso para aprobarlos, como ya he dicho y me reitero, es un plan realmente a largo plazo que permite o más bien establece los objetivos vinculantes del déficit público, de la deuda pública y la regla de gasto, recordemos, para los próximos 3 años, del 2025 al 2027. Entonces, digamos que el equilibrio entre estos parámetros pues busca evitar que el Estado realmente se endeude más o por lo menos de una forma excesiva. Como os digo, yo lo veo aún así muy complicado que salgan adelante, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ana, Sí, bueno, la situación no es fácil. Si bien, bueno, que se aprueben o no se aprueben los presupuestos, técnicamente el país sigue funcionando, es decir, ya tenemos escenarios anteriores en los que se han trabajado con presupuestos prorrogados durante diferentes legislaturas, como pueden ser los de Montoro, por ejemplo, es decir, el Estado español sigue funcionando sin la aprobación de unos presupuestos, como unos presupuestos prorrogados, pero a mí me interesa mucho más la variable política, ¿no? Que es donde apuntaba Carlos, porque a mí, a mí se me queda una pregunta siempre en el aire y yo no tengo respuesta para esa pregunta, por eso me parece tremendamente interesante. No sé si ustedes me podréis dar un poco de luz. Y es, ¿qué motivación tiene Junts para aprobar unos presupuestos? Decía Carlos, ¿no? Sánchez gana tiempo esperando a los congresos, está muy bien, sí, efectivamente, hay que esperar a ver cómo estos señores, tanto de Junts como RC, deciden qué es lo que quieren ser de mayores, y no me refiero políticamente, me refiero electoralmente. Pero no termino de ver qué gana Junts dándole una legislatura a Sánchez, y aprobarle unos presupuestos en este contexto es darle la legislatura, es anclarle la legislatura. Pero tampoco entiendo qué ganaría Junts sin
afianzar la legislatura de Sánchez porque creo que se siente cómodo en esta situación. Entonces, esa es la variable que a mí se me queda un poco en el aire, esa cuestión. Javier. Bueno, pues como catalán, hasta casi voy a intentar responder a Ana. Ah, me Que, encantaría, me encantaría. bueno, voy a intentarlo, pero claro, yo no estoy ni en Junts ni en Esquerra. Bueno, ya de entrada es un poco anómalo, democráticamente hablando, en un Estado social, democrático y de derecho, es un poco anómalo que un gobierno dependa de los congresos de dos partidos, además en este caso independentistas o separatistas, es decir, sin implantación ni tan siquiera nacional, con unos afiliados o con una base de afiliados Esquerra de unos 7.000, 8.000 afiliados, por lo menos eso dice su censo, y de Junts de aproximadamente no llegan a 4.000. O sea, ya es penoso que un gobierno de un Estado tenga que depender de esa masa de afiliados de dos partidos separatistas que no tienen ni siquiera implantación nacional. Dicho esto, ¿qué gana Junts apoyando a Sánchez en ese techo de gasto que decía Patricia o en los presupuestos y prorrogando la legislatura del Partido Socialista durante un año más, por lo menos? Hombre, pues Junts lo que gana es lo que ya está ganando, que es mantener la situación que tiene, porque la situación que tiene justamente ahora mismo beneficia a Junts. O sea, Junts o se mantiene en la situación que está con el jefe, el capo de la banda, fugado de la justicia y en Waterloo, y por lo tanto sobrevive la estructura, sobrevive la Casa de la República, el tinglao que ha montado y el partido que ha montado, que no olvidemos que no deja de ser una especie de secuela de lo que era Convergencia. Ni siquiera es Convergencia, es una parte de lo que era entonces Convergencia. Ya le va bien. Apoyar los presupuestos le irá bien, pero le irá bien a cambio de un precio. O sea, pero esta situación ya le va bien a Junts. Mantener la situación ya le está bien, porque mantiene el status quo que ahora tiene, el de fugado, el de víctima, el de líder del independentismo de verdad. Esquerra ya se ha vendido al PSOE con el pacto de investidura de Illa en Cataluña. Esquerra ya está deslegitimada por los propios movimientos sociales que apoyan el independentismo, la Asamblea Nacional de Cataluña, Òmnium Cultural, que fueron los movimientos que dieron apoyo social, entre comillas, al golpe de Estado de octubre del 27, del 17, perdón. O sea, que esta situación ya le va bien, pero es que si tiene que apoyar los presupuestos, si tiene que seguir apoyando la legislatura, porque no olvidemos que no solo es que haya frenado la aprobación de los presupuestos, de la senda de gasto, del techo de gasto, que ya lo vetó y se vio obligado el gobierno a retirar la proposición de ley que ya tenía presentada, entrada en el Congreso para ser debatida en pleno. Bueno, si finalmente aprueba esos presupuestos, aprueba el techo de gasto, acaba apoyando los presupuestos, será previa garantía, entre otras cosas, de que se va a aplicar la amnistía, que se va a aplicar la amnistía para la malversación y que él va a poder volver. Si no, ya le está bien como está. Pero bueno, esta es una opinión. Carlos. Sí, mira, Sí, Ana, di. sí, yo lo que veo es que en el momento que Junts apruebe, en un hipotético caso, ¿no? Apruebe el presupuesto, es que cambia ese status quo, porque ya tienes apuntalada la legislatura. Ya Sánchez no necesita a Junts para nada, él puede seguir gobernando con otros elementos y Junts Sí, se sí, queda solamente puede, con una puede, garantía. puede prorrogar los presupuestos. De hecho, es una figura lícita, es una opción. De hecho, los presupuestos del 24 son prorrogados del 23. O sea que es una figura a la que ya estamos empezando a vernos acostumbrados desde que tenemos un gobierno que depende. Bueno, pues la legislatura anterior era de una mayoría progresista. En esta legislatura se ha visto obligado, esta vez sí, a hacer una especie de apoyo al gobierno, ese apoyo Frankenstein o
eso que decían Frankenstein, ¿no? Porque tiene piezas de distintos cuerpos, de distintos sitios, tornillos que hay que apretar, que se caen o que ni siquiera encuentra. Pero bueno, que es una figura que tristemente ya estamos acostumbrados a verla. Y el Estado sigue funcionando, Ana, claro que sí. Los presupuestos se prorrogan y no pasa nada. Es más, luego hay otras figuras que Carlos también debe conocer, que son las modificaciones de crédito. Que los presupuestos son como un chicle en realidad. Es verdad que los presupuestos están encorsetados, la propia Constitución establece el mecanismo o el procedimiento de su aprobación, la propia normativa europea además los ha encorsetado todavía más, esos plazos ya no se han cumplido, no se cumplieron tampoco en el año pasado, en el 2023 se prorrogaron y no pasa nada. Y pese a que son presupuestos prorrogados y que las distintas partidas no tienen nada que ver probablemente un ejercicio con otro, ni siquiera en lo que es la propia recaudación de impuestos del Estado es variable. Son partidas que son variables, las de ingresos, pero también las de gastos. Pero para eso están las modificaciones de crédito. Pues bueno, lo que no me he gastado por aquí, hago una modificación de crédito y ese excedente lo aplico a esta otra partida que me está resultando deficitaria. Bueno, es una figura que le está funcionando a Pedro Sánchez, pero que es una figura que también acredita la debilidad de este gobierno. Este gobierno está vendido, permanentemente vendido a unas minorías en este caso. Y perdón Carlos. que te he interrumpido, pero Bueno, pues yo creo que, o sea, como bien apuntaba Javier, al final el partido de Carles Puigdemont lo que va a buscar siempre es consolidar su perfil político como el representante de una línea dura dentro del independentismo catalán, diferenciándose de su máximo rival como es Esquerra. Por tanto, yo creo que aquí Junts se encuentra con dos grandes líneas. Es decir, por un lado, el deseo de maximizar las concesiones del gobierno en los diferentes temas que atañen a Cataluña y por otro, esa necesidad de diferenciarse de Esquerra y consolidarse como ese partido que encabeza el independentismo más firme. Por tanto, en los últimos meses hemos visto esa postura crítica y distante de Puigdemont, incluso declarándonos que su apoyo a los PG pues, no están garantizados sin concesiones importantes. Por tanto, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que cualquier concesión que no beneficie directamente a Puigdemont o que no facilite su retorno seguro a Cataluña, pues va a ser vista como como una traición por parte de su electorado y por tanto creo que esto complica mucho llegar a un acuerdo con Junts y que en este sentido, cuando se celebre el debate de los PG, creo que nos vamos a encontrar dos mensajes clave por parte de Junts. Por una parte, la defensa de la soberanía catalana, es decir, van a presentar esto como una batalla por el futuro de Cataluña y por otra parte, esa exigencia de una amnistía plena de la que nos hablaba Javier. Patricia. Bueno, pues como ya vemos y en realidad, por lo que estáis diciendo, compañeros, pues sí, totalmente razonable todo lo que estáis diciendo. Ya en tiempos Junts ya ha advertido al gobierno propiamente que su disposición a votar esos presupuestos va a ser de manera negativa en contra de esa senda de estabilidad y más que nada porque ha exigido y exigió que no se volviera a presentar el documento y que ya se tumbó en julio. ¿Y qué beneficio realmente quiere Junts? Que era la pregunta con la que, digamos, que nos había preguntado Alberto. Yo creo básicamente que desde Junts, pues lo que quieren realmente es una nueva senda que permita a Cataluña, obviamente, un mayor gasto y, al fin y al cabo, una promesa de mayor ejecución presupuestaria para esta comunidad. Entonces, como os decía antes, cada uno quiere sacar su partido, su rédito de todo y evidentemente está claro, como hemos visto muchas veces, que Pedro Sánchez está a favor de concederles todo lo que piden. Entonces, si finalmente acepta esto, pues los presupuestos pueden salir adelante. Lo curioso de todo esto es que si nos retrotraemos hacia el pasado, claro que se puede gobernar sin presupuesto, yo creo que de manera muy dura porque se tendrá que recortar en muchos casos en sanidad, en educación, obviamente hay que recortar de algún lado, o bien hace lo de siempre, subirnos impuestos hasta ahogarnos a más no poder, pero sí, como os decía, si nos vamos hacia atrás, hasta 10 veces Pedro Sánchez pidió en las elecciones a Rajoy, perdón,
porque no tenía esos presupuestos, que volviera a hacer elecciones. De hecho, le decía que un gobierno sin cuentas públicas no puede hacer nada. Y a él que le gusta poner tanto los ejemplos de automóviles, de Lamborghini, de motos, de cohetes, le dijo exactamente, es como un coche sin gasolina. Por lo tanto, si el coche no tiene gasolina y no puede reconducirse e ir hacia adelante, él quizá debería de asumir lo mismo que le decía a otros, como en el caso de Rajoy, y a lo mejor en vez de decir voy a seguir gobernando sin presupuestos, convocar elecciones y que elija el pueblo si quiere que siga él gobernando o no. Yo hay una cuestión con la que no estoy de acuerdo con Patricia en lo que está exponiendo, y es que el hecho de prorrogar presupuestos no significa que no tengamos presupuestos, que el Estado no tenga unos presupuestos, que no tenga unas cuentas. Claro que las tiene. Claro que hay unos presupuestos. No se gobierna sin presupuestos, ni lo hizo Rajoy, ni lo ha hecho Pedro Sánchez. Es decir, un presupuesto siempre existe. Puede ser un presupuesto prorrogado, que también lo estaba comentando Javier, ¿no? Es decir, es una figura que después con modificaciones presupuestarias se van ajustando. El escenario que plantea bueno, digamos, plantear unas elecciones, ¿no? Una convocatoria electoral, a mí se me antoja bastante lejano, en tanto en cuanto la situación de Cataluña en la actualidad le resta bastante inestabilidad política al gobierno. Y no estoy hablando de Junts, estoy hablando de la situación, o sea, de la situación del Partido Socialista, del principal partido de gobierno en Cataluña. Es el territorio donde mayor poder institucional atesora, es decir, tiene comunidad, tiene región, tiene diputación, tiene ayuntamientos, es decir, tiene mucho poder allí. Y eso también le aporta una gran estabilidad al gobierno, porque el conflicto que existía anteriormente ahora se ve de una forma distinta. Y después también recordemos una cuestión, y es que Pedro Sánchez, a diferencia de otros políticos, tiene una habilidad con la que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero a mí me gusta reconocerles las habilidades a los políticos, y es la de moverse dentro de la inestabilidad de la aritmética. Él se fragua en unos escenarios en los que tiene unos adversarios y unos enemigos que lo acusan siempre de la inestabilidad, pero sin presentar una alternativa. Y si la alternativa es convocar elecciones, mientras que tengas herramientas, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, a mí no se me ocurre que un político convoque unas elecciones cuando el Estado está funcionando y cuando tengas herramientas para seguir, para conseguir que el Estado siga funcionando. Javier. Sí, vamos, al hilo de lo que decía, es cierto, Ana, que esto es así, los presupuestos se prorrogan y luego son un chicle que con modificaciones de crédito pues se van salvando las distintas partidas presupuestarias. Pero al hilo de lo que decía Patricia, claro que se pueden, que la oposición puede exigir la convocatoria de elecciones, porque justamente los presupuestos es la herramienta fundamental a través de la cual un gobierno, el que sea, implementa o lleva a cabo las políticas de gobierno con las que intenta ejecutar el programa electoral. Es la herramienta fundamental. Y de hecho, Patricia decía, le dijo que era un coche sin gasolina y tal. Es que ahora estaba leyendo, he tirado de Google y bueno, Sánchez le pidió no una, 10 veces a Mariano Rajoy, 10 veces que convocara elecciones porque no tenía presupuestos, 10 veces. Feijóo todavía de su boca no ha salido. Que yo sepa, de Abascal tampoco ha salido, Santiago Abascal tampoco ha salido. Pero es que el pájaro, el presidente Sánchez, vamos, el pájaro este, se lo pidió 10 veces a Rajoy. 10 veces, es que manda testes. Pero bueno, en cualquier caso, detrás de esto lo que está claro es que esto lo que evidencia, sí, por un lado que Sánchez tiene una habilidad pasmosa casi para manejarse estupendamente en en el barro, vamos, en el fango que él decía. Le encanta el fango. Dicen, son ustedes la máquina del fango, pero si es que le encanta el fango, si es que es como un hipopótamo, vive estupendamente dentro del fango y en este ambientillo de por aquí, de por allá, difícil, y siempre teniendo a alguien a quien culpar
de lo que a él no le sale bien. Siempre alguien a quien atacar, sea el PP, sea Vox, la oposición en definitiva. Siempre todo es culpa de la oposición. Pero detrás de esto, detrás de no aprobar los presupuestos, de no poder aprobar los presupuestos, de no tener apoyos suficientes para aprobar esos presupuestos, lo que se evidencia es que es un gobierno sin apoyo suficiente, para nada, para gobernar. Es que cuántas propuestas de ley, cuántas leyes ha retirado ya del Congreso, o cuántas no ha retirado y ha tenido que irse con la cara colorada, porque las ha perdido, porque ni siquiera su socio de gobierno, Sumar en este caso, ha apoyado alguna de esas propuestas de ley. Si es que el problema de Sánchez es que no tiene ni coche ni gasolina, solo tiene fango. Carlos. Bueno, pues yo al hilo de lo que decía Ana, creo que Sánchez, bueno, en muchos momentos a lo largo de estos últimos años ha demostrado ser un político muy hábil que ha utilizado a la perfección esos mecanismos legales y constitucionales del Estado a su favor, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Creo que allá por mayo del 2020, ¿no? En mitad de la pandemia, cuando el Constitucional le tumba el decreto del segundo estado de alarma, él ahí, por ejemplo, él no dimite, no convoca elecciones y él sigue para adelante porque al final hace uso de esos mecanismos del Estado y creo que ahora con los presupuestos, en el caso de que no consiguiera llegar, en caso de que no consigan llegar a buen puerto las negociaciones con Junts, ocurriría pues lo mismo, que al final no es una situación novedosa en nuestro país, es decir, ya ocurrió con Mariano Rajoy, que gobernó con unos presupuestos prorrogados, ya ocurrió con Felipe González al final de su mandato y ya ocurrió con el propio Pedro Sánchez. Ahora, ahora bien, gobernar con unos presupuestos prorrogados no garantizan que vayamos a tener una legislatura estable. Hay ocasiones en las que se ha demostrado que no ha sido así, como fue el caso de Felipe González, que finalmente acabó perdiendo las elecciones, o el caso del propio Mariano Rajoy, ¿no? Que acabó saliendo del gobierno tras una moción de censura, que era la primera vez en la historia que prosperaba en nuestro país, ¿no? Una moción de censura contra el presidente del gobierno. Patricia. Pues nada, básicamente está claro que gobernar como tal, digamos que estirando el chicle, se puede gobernar, pero es que hay muchas cuestiones que hasta cuándo puede estirar el chicle básicamente Pedro Sánchez. O sea, yéndonos al margen, digamos, de nuestro sistema político en sí, el de la Constitución Española del 78, realmente nos deberíamos quizás plantear una serie de preguntas como responder eso. Si gobernar con presupuestos prorrogados toda la legislatura o hasta que gobierne, incluso si gobernara el que convenga después que saliera, en el caso de que saliera Pedro Sánchez. Pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, que no hemos integrado en esto, que también, por ejemplo, los fondos Next Generation eh, pueden disponerse sin presupuesto que los avale. O sea, son muchas cuestiones que nos hace falta el dinero. O sea, todos sabemos la deuda pública que tenemos y que este chicle no se puede estirar eternamente. Además, lo que decía Javier, o sea, es que va a ser no solo los presupuestos, sino a la hora de votar cualquier tipo de cuestión en el Congreso, le va a ser casi imposible porque cada propuesta, cada enmienda, cada ley que quiera sacar, siempre va a tener el no al que no convenga, como ha sido en el caso de Junts, que de momento le está diciendo que no. Entonces, ¿se puede gobernar así? Sería realmente la pregunta. ¿O hasta cuándo va a poder gobernar así? Ana. Va a gobernar así hasta que haya una alternativa real. Pedro Sánchez es un político de raza. Es decir, mientras no se conforme una alternativa dentro del Congreso de los Diputados que se una, que ponga una propuesta sobre la mesa y se vote por mayoría, Pedro Sánchez va a seguir para adelante. Es decir, es que estas son las reglas del juego. Y Pedro Sánchez está, insisto, nos podrá gustar más o menos, pero está utilizando las reglas del juego que han tenido todos los presidentes de gobierno y han tenido todos los gobiernos. Es decir, la oposición, Pedro Sánchez estando en la oposición, criticaba a Mariano Rajoy porque no tenía presupuesto. Obvio, era su trabajo. Feijóo no lo critica. Desde mi punto de vista está tardando. Pero bueno, sabrá él, no me ha contratado a mí para que le diseñe la estrategia.
pero que mientras que no haya votos suficientes dentro del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez aguantará. Ahora bien, ¿se puede conformar una alternativa real y creíble en este momento en el Congreso de los Diputados? Pues parece ser que no. No, no, está Javier, claro. siguiendo, eso es. Está claro, está claro que en este momento no. De todas formas, creo que no hay, y Carlos me corregirá seguramente, no hay un antecedente en el que unos presupuestos hayan sido inerciarios, o sea, que hayan funcionado, hayan sido prorrogados más de un ejercicio. Eh, Creo que como mucho ha habido, pues Felipe González un ejercicio, un presupuesto inercial, y Rajoy un ejercicio, un presupuesto inercial. Si Pedro Sánchez no consigue que se aprueben estos presupuestos, sería el primer caso en la historia de la democracia española, creo yo. En cualquier Creo que no, caso, perdón un momentito, Javier. Si no recuerdo mal, estoy tirando de memoria. sí, Los de Montoro estuvieron 800 y pico días, que serían 800 dos dos ejercicios, ¿no? años, Dos ejercicios. sí. No, Te lo voy a puede ser, comprobar. lo he dicho de memoria, Sí, puede ser. bueno, pero que están Pues ahí. lo harían muy bien, los prorrogarían tan elegantemente, sin bajarse demasiado los pantalones, porque no recuerdo yo que no fue noticia como están siendo estos. En cualquier Porque los caso, prorrogó Sánchez. ah, vale, sí, fue después de la moción de censura, claro, claro. Sí, 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 es Sí, verdad, ¿no? Eso, fueron dos Ana. años consecutivos, sí. Claro, claro, vale, vale, vale. Fue una cosa, una situación un poco anómala. Entonces hay un antecedente de un presupuesto inercial que fue prorrogado 2 ejercicios ya, ¿vale? Pues sería el segundo caso. Pero, pero bueno, aquí yo creo que lo relevante, y vuelvo a insistir, una persona, un hombre, puede caminar con los pantalones puestos hasta la cintura, está claro que puede correr. Con los pantalones hasta las rodillas, igual puede dar pasitos, pero cuando ya tiene que mandar a Santos Cerdán, a Bruselas, a bajárselos hasta los tobillos, hombre, o al ministro Álvarez, al Parlamento Europeo, a pedir otra vez el tema de la traducción del catalán y del vasco y del gallego y de no sé qué. Hombre, pues es que Pedro Sánchez está dispuesto a bajárselos hasta los tobillos. Y hasta los tobillos nadie camina, más de 2 pasos. Al tercero, catapum. Carlos. Bueno, para mí, bueno, quisiera poner sobre el tapete una cuestión que para mí es bastante interesante. No la hemos tocado, porque estamos ahora centrados en Pedro Sánchez, Lo que tú quieras. los socios nacionalistas, etcétera, pero me gustaría hablar de esa batalla que se está librando en la derecha, en el Partido Popular y Vox, ya que la vamos a seguir viendo en estos presupuestos. Por una parte, creo que nos vamos a encontrar a un partido popular que va a seguir intentando consolidarse, ¿no? Como ese principal partido de la oposición, ¿no? Presentándose como una alternativa moderada y creíble a este gobierno de coalición entre el Partido Socialista, Sumar y el resto de socios. Y por lo tanto creo que van a tratar de lanzar un discurso equilibrado para distanciarse de Vox. O sea, en ese sentido creo que va a tildar los presupuestos del Partido Socialista como un proyecto electoralista y populista. Creo que van a pretender exponer la dependencia del gobierno de fuerzas independentistas para subrayar la debilidad de este Ejecutivo y al final reforzar la idea de que solamente el Partido Popular puede gobernar sin concesiones a los independentistas. Eh, Sin embargo, creo que si su crítica es vista como tibia o demasiado técnica, esto podría abrir espacio a Vox, a la derecha, para capitalizar ese descontento más visceral. Y por otra parte, tenemos a Vox, que creo que va a endurecer aún más su discurso y creo que no solamente va a criticar los presupuestos en términos económicos, sino que lo va a enmarcar como una amenaza hacia la unidad nacional, hacia la unidad de España. Va a criticar lo que ellos denominan como el gasto ideológico, ¿no? Es decir, las partidas en igualdad de género, memoria histórica, etcétera. Y creo que de esta forma va a intentar capitalizar el descontento de esos sectores más conservadores que sienten que el Partido Popular no es lo suficiente contundente. Entonces, me gustaría lanzarle la pregunta a mis compañeros que cómo ven ellos esta pugna entre estos dos partidos. Patricia. Bueno, básicamente, ya que todo el mundo sabe lo que pienso,
Está claro que para mí el Partido Popular se ha convertido en un partido tibio. Feijóo parece que se muestra muy bien en los plenos, da unos simposios, como digo yo, que te quedan anonadada, pero luego a la hora de la verdad vemos cómo se alía una y otra vez hacia la izquierda, con esos pactos con el Tribunal Constitucional, los jueces, el reparto de los menas. Votan el 90% en Bruselas lo mismo. Entonces, la verdad es que no me extrañaría que llegados al punto de votar esos presupuestos, el Partido Popular se aliara y le dijera que sí a Sánchez. En Vox creo que es un partido que lleva un mensaje muy claro, siempre dice lo mismo en todas las partes de España y no va a cambiar su mensaje. No creo en este caso, como dice Carlos, ni que sea ni más ni menos agresivo, o sea, porque llevan diciendo lo mismo desde el principio de los tiempos. Es decir, ya de hecho, lo que es la negociación de los propios presupuestos regionales, ellos ya han girado, le han dado unas premisas y unos ejes presupuestarios para que salgan adelante, que serán muy parecidos a lo que ellos pidan para poder votar en contra o a favor, obviamente. Entonces, tenemos claro, como decía Carlos, ellos están siempre apostando por lo que es el tema de la seguridad ciudadana, el control de nuestras fronteras, todo eso. Entonces, aparte, no le van a dar ninguna concesión a Pedro Sánchez, y mucho menos porque ahora tanto la formación del Partido Popular como Vox van a andar con pies de plomo a todo lo que haga y a todo lo que diga. Es decir, digamos que ese gol que ha colado por la escuadra y por la puerta de atrás con el tema de, que no vaya dentro de este tema que estamos hablando, pero lo meto así rápidamente, con el tema de la reducción de penas de esos más de 44 etarras, los partidos no se van a dejar convencer tanto como él podía hacer, teniendo en cuenta que yo siempre lo he dicho, los grandes asesores, que tiene muchos, y el equipo de marketing, porque yo no sé cómo lo hace, pero convence a todo el mundo después de todos los dislates y todas las mentiras que para mí particularmente dice nuestro presidente. Porque con el tema de la inmigración, los datos, vemos continuamente lo que nos dan, por mucho que él diga lo contrario. Con el tema de la natalidad, que me parece increíble que diga que los españoles no tienen hijos porque no quieren, no porque en realidad no pueden, y una serie de premisas que Pedro Sánchez nos dice continuamente. Por lo tanto, con el tema del PP y Vox, yo obviamente no pongo la mano en el fuego por el Partido Popular, porque ya vemos lo que ha hecho hasta ahora, pero desde luego Vox tampoco se lo va a facilitar en absoluto. Ana, Bueno, yo no veo en ningún escenario posible en que el Partido Popular vaya a aprobarle unos presupuestos al Partido Socialista de Pedro Sánchez. O sea, yo eso lo veo, creo que a lo mejor una de las fantasías húmedas que pueda tener Pedro Sánchez, ¿no? Que el PP le apoye los presupuestos, pero eso no va a ocurrir nunca. No le van a apuntalar la legislatura, ni muchísimo menos. El problema que yo le veo al Partido Popular, bueno, al Partido Popular, a Feijóo, a su líder, es la falta de liderazgo interno, decía Carlos. Nos vamos a encontrar dos tipos de mensajes, o una serie de mensajes que el problema que tiene el PP es que ¿cuál es el mensaje del Partido Popular? El de Feijóo, el de Ayuso, el de Juanma Moreno Bonilla, en fin, es que tiene múltiples interlocutores válidos o aparentemente válidos con unas diferencias en los tonos y en los conceptos bastante importantes. Ahí a Vox, hombre, Vox lo tiene fácil para diferenciarse del Partido Popular que representa a Feijóo, quizás para diferenciarse del Partido Popular que representa a Isabel Díaz Ayuso lo tiene un poquito más complicado, pero yo creo que el problema que va a tener Vox durante esta legislatura puede ser, no lo sé porque no sé cómo va a evolucionar Alvise Pérez,
pero es que a Vox le ha salido un competidor por la derecha, por su derecha, bastante potente, que está siendo capaz de, bueno, de poner sobre la mesa discursos viendo la ventana de oportunidad, este discurso en contra de la Hacienda, en contra de, bueno, y ese discurso es secundado, ¿no? Y hemos visto que ha tenido unos resultados de 800.000 votos en las elecciones europeas y no sabemos si esto va a seguir creciendo o no. En el caso de que crezca, o sea, y Vox o el Partido Popular pueden capitalizar, como ya lo hizo Aznar en su momento, que a mí me pareció una de las grandes hazañas de Aznar, que fue unificar toda la derecha bajo unas mismas siglas. Puede ser que a Vox se vea en una situación de sándwich y ahí Vox lo puede pasar francamente mal. Pero vamos, en ningún caso veo yo a un Partido Popular ni siquiera unificado ni a un Partido Popular apoyándolo en los presupuestos a Sánchez. Javier, Bueno, yo creo que Alvise ha sido flor de un día. Yo creo que está más frito que el pollo del Kentucky. Habrá que ver si es la receta crujiente o la original, la del coronel, pero yo creo que este está frito. Yo creo que este está frito y no va a tener, de hecho, esos 800.000 votos que pudo tener, o muchos de esos electores, se han manifestado públicamente en su canal de Telegram, ha salido publicado, que lo han puesto a caer de un burro, vamos. No, no creo que tenga, no creo, Ana, que tenga más recorrido que pueda suponerle el de consolidar en el escenario nacional una parte residual de esos votos que sí que obtuvo en esas europeas. Es cierto que tiene un discurso, bueno, más populista, pero populista al 100%. Sus arengas son arengas de bar. Ya sabemos que aquí en los bares, en España hay muchos bares y en todos los bares todos hablan de política y todos son grandes políticos, los que frecuentan la barra de los bares, y ese es el discurso de Alvise. Yo no creo que vaya más allá ni que sea una amenaza para Vox. También, bueno, lamentablemente, y aunque yo ya no tenga ningún cargo orgánico ni representativo electoral en el Partido Popular, sigo siendo afiliado al Partido Popular, pero es que en el Partido Popular, a diferencia, por ejemplo, de Vox, partido en el que tengo muchos amigos, desde Jorge Busadé, bueno, tengo amigos, a diferencia de Vox, Vox hace unas elecciones a la presidencia del partido, que gana evidentemente Santi Abascal, porque no podía ser de otra manera y porque tampoco había nadie que se pudiera presentar, pero una vez que gana esas elecciones ya no hay el correo o la correa de transmisión de esas elecciones a nivel territorial. Y hoy mismo creo que nos hemos merendado la noticia de que Rocío Monasterio ha sido cepillada directamente del cargo orgánico como presidenta de Vox en Madrid. Quiero decir, y en el Partido Popular, pues mal que bien, y yo he sido secretario de congresos en Cataluña, o sea, a nivel autonómico o regional, y sé perfectamente cómo funcionan los congresos de mi partido y también de otros partidos. En el Partido Popular, digo, más que bien, se eligen a los presidentes territoriales, mal que bien. Bueno, y ahí está Ayuso, ¿no? Para mí, yo soy muy clarito, igual que se lo digo a mi padre o a mi mujer o a mis amigos, lo digo aquí con vosotros y a aquellos que nos puedan oír. Para mí, Feijóo no es el mejor presidente que pueda tener mi partido. Y como yo, hay miles, no digo cientos, miles de afiliados del Partido Popular que probablemente estén deseando que la candidata a la presidencia del gobierno sea la presidenta del partido y que esa presidenta pueda ser una Isabel Díaz Ayuso o una Cayetana Álvarez de Toledo, que representan, pues bueno, ese sector más conservador que decía Carlos, pues sí, pues probablemente Feijóo pues representa otro sector distinto y ha conseguido acceder a la presidencia después de el barullo o ese impasse que hubo con la colocación de Pablo Casado. En cuanto a la pregunta que hacías, Carlos, yo creo que Patricia te la ha respondido perfectamente. Se ha posicionado y lo primero que ha hecho
muy bien por su parte además, porque es lo que cabe esperar de ella, es pegar 2 ladridos y un mordisco al PP, que lo ha dejado peinado, y a Feijóo le ha hecho la raya para un lado, para otro, en medio y para atrás. Y bueno, y eso es lo que va a hacer Vox, pero es que es lo que le toca a Vox y es lo que sus militantes y su electorado espera de Vox. Y por desgracia, y a ver, seamos claros, Vox existe. Bueno, Vox primero que nace de lo que era imagino que esto lo conocéis perfectamente, Vox nace de lo que era una corriente de opinión dentro del Partido Popular Europeo. De hecho, presidiéndolo Alejo, ¿no? Alejo Vidal Cuadras, se creó un boletín interno, una especie de, bueno, un boletín que se llamaba Vox, justamente. Y de ese boletín interno del Grupo Popular Europeo, bueno, pues acabó naciendo Vox, con Santiago Abascal y con otros muchos, algunos de los cuales se han quedado por el camino. Y bueno, pero ahí está Vox. ¿Y Vox qué hace? Levantar una bandera que en su momento el PP deja caer. El PP, y no hablo del PP de Feijóo, que imaginaos, comparándolo con el PP de Rajoy. En fin, si aquel era, si este es tibio, o si aquel era tibio, este ya no es que sea tibio, es que este está frío ya. Este es un corneto helado. Si el PP no hubiera hecho esa cesión, probablemente después del golpe del 17, sobre todo, que es cuando eso le permite a Vox posicionarse, recuperar esa bandera, ese espacio político, digo bandera, Ana, pero vosotros, ese espacio político que el PP en ese momento deja huérfano, siendo la percepción, porque luego no fue real tampoco, la reacción al golpe tibia, bueno, pues aparece Vox, recoge esa bandera y ocupa ese espacio y ahí está Vox. Bueno, ahora con un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que sigue esa línea y probablemente sí, con guiños, porque no es mentira lo que dice Patricia, el PP, Ana, bueno, pues en estos meses hemos visto algún guiño, algún acercamiento como la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Carlos está nervioso y quiere intervenir ya, que se mueve mucho y le voy a dejar hablar. No, es lo que te decía, Habla y que luego ya replicaré. un rato a Carlos. Venga, va, Carlos. Gracias, me parece muy interesante que hayáis puesto sobre la mesa, especialmente Ana, que ha sido la primera, el fenómeno Alvise sobre la mesa. Después de las elecciones, por la noche de las elecciones europeas, cuando sacó representación al Parlamento Europeo el señor Alvise y su formación, yo no pude evitar acordarme de aquel Podemos de 2014, pues considero que fue una bendición para el Partido Popular que surgiera esta fuerza, porque al final tenemos un sistema electoral que castiga mucho la fragmentación del voto y esto es lo que ocurrió con el surgimiento de Podemos y es lo que el Partido Popular trató de fomentar. Al final, por ahí circulan esas leyendas oscuras de que la vicepresidenta del gobierno en aquel entonces, la señora Soraya Sáenz de Santa María, le iba pidiendo a los medios de comunicación que por favor llevaran a los de Podemos para hacerle daño al Partido Socialista y fragmentar el voto de la izquierda. Pues creo que ahora puede ocurrir el fenómeno contrario, es decir, se puede fragmentar el voto de la derecha en tres en caso de que la opción Alvise prospere y creo que el señor Sánchez y el Partido Socialista pues son conscientes de esto y ahí están las referencias directas a Alvise en sus mítines, en las intervenciones en el Congreso y destacando, ¿no? Ese impacto desestabilizador que podría tener sobre el bloque de la derecha esta formación, ¿no? Y creo que además luego la retórica incendiaria que tiene Alvise, pues por una parte le permite al Partido Socialista retratar a la derecha como un bloque que está desunido, que está radicalizado y que está lleno de contradicciones. Eh, por tanto, creo que frente a esto, Sánchez puede presentarse como ese líder que genera estabilidad y que es moderado. Patricia, ¿quieres decir algo de todo lo que se está hablando? No, de Alvise, yo sinceramente no es que me quiera. Yo la verdad es que todo el mundo tiene derecho, porque para eso existe la democracia de presentarse. Él sacó 3 diputados en el Parlamento Europeo, pero creo sinceramente que es una corriente que tiene poco recorrido. O sea, estoy muy de acuerdo con Javier. Creo que lo único que ha primado en él ha sido un discurso populista
algo que apareció aparentemente novedoso y diferente y a la gente eso le encanta, como pasó ya en tiempos, como dice Carlos, con Podemos. Y creo que recorrido tiene poco porque, como ha dicho Javier, en su canal de Telegram y en YouTube y muchos otros canales hay muchos de esas personas que le seguían que se han sentido defraudadas con todo ese mensaje y con muchas promesas que indicó de unos audios y de otras cuestiones que al final ni ha sacado ni ha llevado a cabo. Y digamos que ese golpe de negociaciones con el dinero de por medio, pues no ha gustado nada y eso ha ido básicamente en detrimento de él. Ya por acortar simplemente un poquito, pero por dar un margen general sobre lo que decía Javier, con el tema de ya, para explicar más que nada con el tema de Rocío Monasterio, no se le han cargado en ningún momento, digamos, como tal. Es decir, simplemente se ha elegido a José Antonio Fuster como nuevo presidente provincial de Vox y Rocío Monasterio va a continuar como portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. O sea, no es que hayan dicho te quitamos a ti y ponemos a otro y te vas a la calle. Lo que Pero pasa sí, es que parece, un segundito, Carlos, y Sí, ya déjale, digamos porfa. que doy una explicación sobre Sí, esto. dale, no te Estamos preocupes. muy acostumbrados en general, todo el mundo, a asignar distintos roles a personas en los partidos. Y lo importante en realidad no son las personas, porque en los partidos la gente va y viene. Es decir, ni Feijóo va a estar siempre en el PP, que espero que no, por el bien del PP, porque desde luego como líder deja bastante que desear. Y eso que aún así digo que hay mucha gente buena en el PP, como todo, pero hay gente buena y más válida de lo que pueda hacer Feijóo, obviamente, pero no podemos centrarnos siempre en los partidos de poner, si este no está, ya el partido no es bueno. No, no, lo importante de los partidos es el ideario y el proyecto que llevan y que se cumplan esas premisas que ellos ponen en el periodo electoral. Entonces, por lo tanto, a mí particularmente, con que cumplan esas premisas, me da igual que esté A, B o C. Y es que parece que cuando se hace algún cambio en un partido, parece que pues, se va a acabar el mundo. Y además, si lo hace Vox, no es que se acabe, es que ya está acabado. Entonces hay que cambiar un poco ese chip porque, como os decía antes, la gente va y viene. Javier, ¿querías decir algo, no? bueno, Ya. quería hacerle una puntualización a Patricia. Dice, ¿ha sido elegido por quién? Por Santiago Ceausescu. Ahí digo, Abascal. ¿Quién ha Pero es que elegido? pero es que eso pasa en todos los partidos, que entre y No, salen, no, elija una no. portavoz, otro va a una Sí, comisión de... sí. Entonces, Pero mira, lo en que el pasa partido, es que, mira, lo que en el pasa es que partido, cuando lo hace Vox, no, Javier, no, ya no, 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 parece que es que, oh, se no, acaba Vox, se está no, destruyendo, ya no, no se llevan bien entre ellos. no, en el partido, no es que no se lleven bien, es que simplemente, pues bueno, los dirigentes pues colocan a su equipo, en definitiva. En el Partido Popular, mal que bien, repito, mal que bien, y insisto en esto, hay un reglamento de congresos y cuando una vez que se celebra, y además es piramidal, es de arriba abajo, se celebra el Congreso Nacional, se celebran los congresos autonómicos para elegir a los distintos, a los presidentes, y después de los autonómicos se celebran los provinciales, y después de los provinciales se celebran las asambleas locales para que absolutamente. Claro, depende del Congreso, del nivel orgánico, jerárquico que haya que elegir, pero los afiliados eligen a sus dirigentes. A nivel local, todos los afiliados de un municipio en una asamblea local van y eligen aquel o aquellos de los candidatos de los que se hayan presentado que les parece mejor. En el Congreso provincial, autonómico o el nacional, como el número de afiliados que tiene el Partido Popular, pues hombre, es importante. Hasta no hace mucho era el partido con más, y no sé si lo seguirá siendo, porque ahora yo no controlo, vamos, yo por lo menos cuando era defensor del afiliado, del afiliat, aquí en Cataluña, controlaba el tema de afiliaciones porque era parte de mis competencias y sabía perfectamente el censo de afiliados que teníamos en Cataluña y conocía también el nacional. El Partido Popular ha sido el partido con más afiliados
de España. No lo sé ahora, pero cuando el volumen o el número de afiliados es importante, esas elecciones se hacen a través de los representantes que se eligen y que son los que van al Congreso y acaban votando. En Vox no funciona así, Patricia. Y yo no digo que sea mejor o peor, digo que, bueno, pues es distinto, es menos democrático, o el mío es más democrático aparentemente, igual que los demás, porque luego al final siempre hay cocinas, hay trastiendas y bueno, y pasa lo que pasa. Pero a Rocío Monasterio se le ha apartado. ¿Por qué? Porque, hombre, Rocío Monasterio sigue representando, o era el testimonio de una línea más liberal, bueno, pues que ha acabado siendo defenestrada dentro de Vox. Está claro que, y antes he dicho, Jorge Buxadé es amigo mío, sí, si no se ha enfadado conmigo, porque a veces en algún tuit, pues lo he puesto un poquito a parir, y ha dejado de seguirme, es verdad, pero si nos vemos, pues seguro que nos damos un abrazo. Jorge Buxadé Em, ha impuesto una línea dentro de Vox, bueno, que es distinta a la que podía representar Ortega Monasterio o su marido, ¿no? O Iván, bueno, Espinosa Los Monteros. Cada partido funciona como funciona. No digo que sea Patricia, mejor o peor. sí. Patricia, ¿quieres decir algo? Si no, ya vamos terminando con No, Ana, si no, quieres ya. añadir algo. Sí. No quiero decir nada más. Como dice Javier, cada partido funciona de una Al manera final, diferente, tiene sus estatutos, tiene sus cualidades y particularidades, por lo tanto ahí no me puedo meter porque el PP lo claro. hará de una manera, el Partido Socialista de otra y Vox lo hace de otra manera. Mira, al final, y un comentario solo, Alberto, si me permites. Yo he Sí, dicho, el sí. mío formalmente, aparentemente, es como más democrático. Pero bueno, al final esta figura de los avales, que se pedían avales cada candidato y tal, bueno, al final eso era un cachondeo, porque yo por lo menos en los congresos que yo he tenido que tutelar y controlar o ser el fedatario público de esos congresos, por ejemplo, el primero en el que Alicia Sánchez Camacho resultó elegida presidenta del partido en Cataluña, yo era el secretario del Congreso y mi compañero que lo presidía era Jorge Fernández Díaz. Al final aquello era un cachondeo, porque veías personajes importantes de los que no voy a dar nombres, porque aunque tú digas, Patricia, que las personas pasan en los partidos, bueno, pues en el mío pasan durante más tiempo, porque estaban entonces y siguen estando ahora, por lo tanto no voy a dar nombres, pero avalaban a una candidata y avalaban a otra candidata. Avalaban a Nebrera, por ejemplo, o a Sirera, cuando todavía estaba presentado Sirera, y avalaban a Alicia. Claro, entonces esto al final es un cachondeo. Pero bueno, da igual, ya está, nada, es un comentario más de cocinillas de partido. Ana, para cerrar, si quieres decir algo sobre los presupuestos, yo creo que todavía hay mucho por trabajar y ya veremos en qué queda el asunto, ¿no? Bueno, antes de meterme en los presupuestos, de cerrar o concluir por mi parte con el tema de los presupuestos, yo creo que sí es bastante importante cuál es la calidad democrática o conocer la calidad democrática interna de los partidos, porque al final es tu concepto de democracia interna, Ya. proyecta tu concepto de democracia interna. Entonces, para mí no es un matiz, es bastante piedra angular a la hora de componer o saber cuál es la línea ideológica de un partido. El tema de los presupuestos, de la misma manera que empecé, termino. Es decir, creo que en la situación en la que estamos, presupuestos salgan o no salgan, el Estado sigue funcionando y este gobierno se va a mantener hasta que haya una alternativa real que sea capaz de tomar la rienda. Mientras eso no ocurra, Sánchez se mueve muy bien en el espacio en el que se está moviendo y tiene todos los elementos democráticos y constitucionales para continuar con su gobierno con unos presupuestos prorrogados. Chicos, no sé si alguno quiere decir algo más, si no lo dejamos aquí y nos vemos otro día. Bueno, nada, al final los partidos sí, ojalá fueran así, eso es lo utópico, lo ideal, que sean máquinas perfectas de democracia interna y tal, pero al final los partidos, y no es por darle la razón al Bise, porque él ha demostrado que lo suyo es lo mismo o peor, porque ha tardado menos y nada en hacer lo mismo, y aunque luego haya salido con una factura que tampoco existe. Al final los partidos son máquinas, por desgracia, de colocación. Bueno, Y es una chicos, pues opinión de muchísimas, alguien que desde dentro de un partido, pues bueno, pues ha visto muchas cosas también. Dicho pues bueno, esto, pues chicos, un placer. sí.
Muchísimas gracias a los cuatro y nos vemos otro día. Y nada, lo dicho, reitero las gracias por vuestro tiempo y un fuerte abrazo. Un Gracias abrazo. a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.